Detente. Sí, tú, pausa lo que estés haciendo. Porque lo que está a punto de revelarse en este video no es información religiosa común. Esto no es un sermón pasajero que escucharás y olvidarás. Esto es un secreto que la iglesia tradicional ha estado ocultando durante siglos. Un secreto que te explicará por qué has estado sufriendo. ¿Por qué has estado en la oscuridad? ¿Por qué pareciera que Dios está lejos de ti? Pero hermano, hermana, lo que voy a revelarte transformará completamente tu entendimiento de lo que significa estar en la presencia de Dios. Porque lo que tú crees que es abandono es en realidad refinamiento. Lo que crees que es castigo es en realidad educación. Lo que crees que es oscuridad es en realidad el vientre de la manifestación divina. Escúchame bien. En este preciso momento, mientras estás en tu oscuridad más profunda, mientras te sientes más solo, mientras parece que Dios nunca te escuchará, Dios está haciendo la obra más extraordinaria de tu vida. Y cuando entiendas cómo y por qué, cuando comprendas lo que está sucediendo detrás del velo de las circunstancias, te arrodillarás en gratitud, porque descubrirás que nada ha sido accidental, nada ha sido sin propósito, nada ha sido desperdicio. Todo, absolutamente todo, ha sido cuidadosamente diseñado por la mano de Dios. Entonces no te vayas, quédate, porque lo que viene a continuación no es para todos. Es solo para los que están dispuestos a ver más allá del velo. Hermano, vamos a comenzar con algo que la religión tradicional te ha enseñado incorrectamente. Te han dicho que Dios siempre habla en voz alta. Te han dicho que la presencia de Dios es visible. Te han dicho que cuando Dios está contigo, tú lo sabes porque te sientes bien. Mentira completa, porque la verdad bíblica es algo completamente diferente. Y una vez que la comprendas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Hay algo en la Biblia que se llama la nube de oscuridad. No es algo que la mayoría de los cristianos conocen. Es algo que la iglesia ha estado guardando en los rincones más oscuros de la teología. Pero escúchame bien, en los momentos más importantes de la historia divina, cuando Dios estaba haciendo su obra más crítica, más transformadora, Él siempre lo hizo en la oscuridad. Mira Génesis 2:2-3. ¿Saben cuándo Dios creó la oscuridad? Fue en el primer día de la creación. Antes que la luz, antes que el cielo, antes que la tierra. La primera cosa que Dios creó fue la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad no es enemiga de Dios. La oscuridad es herramienta de Dios. Luego mira Éxodo 19. Cuando Dios estaba a punto de dar los 10 mandamientos, los mandamientos que cambiarían la historia de la humanidad por siempre, ¿cómo se presentó? Éxodo 19:16 lo describe. Al amanecer del tercer día, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Una densa nube, oscuridad, truenos, terror, porque cuando Dios se va a revelar, cuando va a manifestar su poder en formas que van a cambiar generaciones, primero oscurece todo. Luego, mira Primera Reyes 8:12. Es cuando Salomón está dedicando el templo y dice: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Lo viste? Dios eligió habitar en la oscuridad, no porque tenga miedo a la luz, no porque sea débil, sino porque la oscuridad es el lugar donde sus obras son más profundas. Porque cuando está oscuro, cuando no puedes ver, es cuando tienes que confiar. Es cuando la fe se vuelve real. Es cuando crees sin evidencia. Hermano, quiero que entiendas algo que revolucionará tu perspectiva. Cuando una mujer está embarazada, el bebé está en total oscuridad. No hay luz en el vientre, no hay exposición, no hay distracciones, solo hay desarrollo, solo hay crecimiento, solo hay transformación. El bebé no puede ver, pero está siendo formado. Sus órganos están siendo diseñados, su cuerpo está siendo creado, su futuro está siendo establecido. Y si ese bebé pudiera hablar mientras está en el vientre, probablemente diría: ¿dónde estoy? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Se me olvidó mi madre? ¿Me abandonó? Pero no. La madre está más cerca que nunca. La madre lo está alimentando. La madre lo está protegiendo. La madre está creando la vida misma del bebé. Así funciona Dios en tu vida.
Hermano, cuando estás en lo que yo llamo el vientre de la renovación divina, cuando estás en la oscuridad total, cuando no puedes ver el siguiente paso, Dios está más cerca que nunca. Dios te está alimentando espiritualmente. Dios te está protegiendo del enemigo. Dios está creando quien se suponía que serías desde el principio de los tiempos. Pero hay algo más profundo aquí, algo que necesitas comprender. Cuando una semilla es plantada, ¿dónde crece primero? En la oscuridad, bajo tierra, donde no hay luz, donde parece que no hay vida. Toda la transformación de semilla a planta sucede en la oscuridad. El brote sale del suelo, las raíces se forman, la estructura interna se construye, todo en la oscuridad. Y solo cuando la planta está completamente formada bajo tierra es cuando emerge a la luz. Cuando sale a la luz, ya no es vulnerable, ya no es frágil, ya tiene raíces profundas, ya tiene la estructura para resistir las tormentas. ¿Ves lo que Dios está haciendo contigo? Mientras estás en tu oscuridad, mientras no puedes ver el final, mientras parece que Dios no está cerca, Dios está formando tus raíces espirituales. Dios está construyendo tu estructura interna. Dios te está haciendo fuerte para resistir lo que viene después. Porque cuando finalmente salgas de esa oscuridad, tendrás que estar preparado. Tendrás que haber cultivado la fe para creer sin ver. Tendrás que haber desarrollado la paciencia para esperar sin respuestas. Tendrás que haber construido la fortaleza para resistir incluso cuando todo parecía imposible. He estudiado profundamente la Biblia, hermano, y he descubierto que cuando Dios te coloca en la oscuridad, hay exactamente 3 cosas que Él está haciendo simultáneamente. Cosa 1. Dios está remarcando tu identidad cuando todo es visible. Cuando todo está iluminado, es fácil confundirse. Es fácil ser lo que la sociedad espera que seas. Es fácil vivir según lo que tu familia quiere que seas. Pero cuando entras en la oscuridad, cuando toda tu vida conocida desaparece, cuando todo lo externo que te definía se esfuma, de repente, solo quedan tú y Dios comienza a forjar tu verdadera identidad, tu real yo. No lo que la iglesia dice que debes ser, no lo que tus padres esperaban, no lo que la sociedad demanda, sino quien realmente eres en el corazón de Dios. Cuando Moisés estaba en el desierto, en oscuridad espiritual, fue cuando Dios le reveló su verdadera identidad. Yo soy quien yo soy, y tú serás quien yo te haré ser. Cuando David estaba huyendo por su vida, en cuevas oscuras fue cuando comprendió quién era realmente. No el hijo favorito, no el rey de Israel, sino un guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Jesús fue al desierto durante 40 días, en ayuno y soledad, fue cuando el enemigo le preguntó, ¿quién eres realmente? Y Jesús respondió con su verdadera identidad. Soy el Hijo de Dios. La oscuridad no es lugar de pérdida de identidad, es lugar de descubrimiento de identidad. Cosa 2. Dios está eliminando tus distracciones. Vivimos en un mundo de ruido constante, ruido mental, ruido emocional, ruido espiritual. Podemos estar en una habitación completamente solos y aún así estar distraídos por nuestros pensamientos, por nuestros teléfonos, por nuestras preocupaciones. Pero cuando Dios te lleva a la oscuridad, cuando elimina todo lo que te distrae, cuando silencia el ruido externo, de repente solo hay una voz que puedes escuchar, y es la voz de Dios, porque la oscuridad obliga a la intimidad. La oscuridad exige silencio. La oscuridad requiere que escuches. Es por eso que muchos de los gigantes de la fe experimentaron sus momentos más profundos de revelación cuando estaban en la oscuridad. Moisés, en el monte, de noche, cuando vio la zarza ardiente Elías en la cueva, cuando escuchó la voz apacible de Dios Pedro, en la azotea, cuando cayó en trance y vio la visión que cambió su vida para siempre. Cuando estás en la oscuridad, cuando todas las distracciones se desvanecen, es cuando la voz de Dios se vuelve más clara que nunca. Cosa 3. Dios está destruyendo tus ídolos aquí. Está lo que nadie quiere admitir. Los ídolos no son solo estatuas de oro. Los ídolos son cualquier cosa que hayas colocado en el lugar que Dios debería ocupar. Puede ser tu carrera, puede ser una relación, puede ser tu dinero,
Puede ser tu reputación, puede ser incluso tu comodidad. Mientras está iluminado, mientras tienes acceso a esos ídolos, es fácil ignorar la voz de Dios y servir a tus ídolos. Pero cuando Dios te lleva a la oscuridad, cuando quita todos esos ídolos, cuando te despojas de todo lo que has estado adorando, de repente queda solo tú y Dios, y tienes que elegir. ¿Vas a aferrarte al ídolo que está siendo destruido? ¿O vas a abrazar al Dios que está siendo revelado? La mayoría de las personas en la oscuridad están gritando por sus ídolos, están llorando por lo que perdieron, están desesperados por recuperar lo que era cómodo, pero aquellos que son sabios, los que entienden lo que Dios está haciendo, se dan cuenta de que los ídolos nunca podrían llenar el vacío en el corazón. Solo Dios puede. Y cuando finalmente sueltan los ídolos, cuando finalmente reconocen que Dios es todo lo que necesitan, experimentan una libertad que es indescriptible, porque han sido liberados de la esclavitud de adorar lo que es falso. Ahora quiero compartirte lo que Dios promete a aquellos que permanecen fieles en la oscuridad. Porque, hermano, la oscuridad no es el final, es solo el intermedio, es el espacio entre lo que eras y lo que serás. Es el corredor entre la muerte del antiguo yo y el nacimiento del nuevo. Ya hay promesas extraordinarias para aquellos que atraviesan ese corredor sin abandonar su fe. Promesa 1. La visión será restaurada cuando finalmente salgas de la oscuridad. Tu vista espiritual será aumentada exponencialmente. No verás el mundo como lo veías antes. Verás a través de los ojos de Dios. Verás las cosas como realmente son, no como parecen ser. Verás el propósito detrás de las circunstancias. Verás el plan de Dios detrás de los problemas. Verás a las personas no como competencia o amenaza, sino como almas que Dios ama profundamente. Job experimentó esto. Después de pasar por la oscuridad más profunda de su vida, después de perder absolutamente todo, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado acerca de Dios, pero solo en la oscuridad fue que realmente lo vi yo. Promesa 2. Tu voz será amplificada. Algo extraordinario sucede cuando alguien que ha pasado por la oscuridad finalmente habla. Su voz tiene autoridad, tiene peso, tiene verdad, porque saben de lo que hablan. No es teoría, es experiencia vivida. Cuando sales de la oscuridad, tienes un testimonio que el mundo necesita escuchar, porque hay personas en su propia oscuridad que necesitan escuchar de alguien que conoce la oscuridad. Necesitan escuchar de alguien que ha pasado por el fuego, que ha sobrevivido a la tormenta, que ha vencido al enemigo. Y tu voz será como una antorcha en la oscuridad de otros. Dios amplificará tu voz. Te dará una plataforma, te dará influencia, no porque lo merezcas, sino porque otros necesitan tu testimonio. Promesa 3. Tu autoridad será establecida cuando has sido quebrantado en la oscuridad, cuando has sido purificado por el fuego, cuando has sido probado por las tormentas. Algo cambia en ti. Hay una autoridad que emana, un poder que otros pueden sentir. Es como la diferencia entre alguien que ha leído sobre la guerra en un libro y alguien que ha luchado en la guerra. El guerrero tiene una autoridad que el lector simplemente no tiene. Cuando sales de tu oscuridad, tienes la autoridad de alguien que ha luchado con Dios, que ha vencido la tentación, que ha superado la adversidad. Y esa autoridad no es arrogancia, es humildad, es conocimiento de que todo te fue dado por Dios. Pero es una autoridad que abre puertas, que cierra bocanadas de enemigos, que te posiciona para el destino que Dios tiene preparado. Promesa 4. Tu propósito será revelado, hermano. Una de las razones más profundas por las que Dios te lleva a la oscuridad es para que descubras tu verdadero propósito. Mientras estabas en la luz, mientras estabas viviendo la vida que se suponía que vivieras, tal vez nunca cuestionaste si eso era lo que realmente querías. Tal vez simplemente flujiste con la corriente. Seguiste el camino que otros establecieron. Actuaste el rol que la sociedad asignó. Pero cuando entras en la oscuridad, cuando todo se colapsa, cuando todo lo que conocías desaparece, de repente tienes que elegir, tienes que preguntar, tienes que buscar quién soy realmente,
¿Qué se suponía que hacer con mi vida? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Y Dios, en su misericordia, usa la oscuridad para revelar exactamente eso. Porque cuando finalmente lo descubras, cuando finalmente entiendas para qué fuiste creado, te darás cuenta de que la oscuridad fue el mejor regalo que Dios pudo haberte dado. Promesa 5. Tus sueños serán restaurados y amplificados. Tal vez tenías un sueño antes de entrar en la oscuridad. Un sueño que abandonaste, un sueño que murió. Pero aquí está lo hermoso. La oscuridad es donde los sueños mueren para que resuciten transformados. No es que recuperarás exactamente lo que perdiste. Es que tu sueño será regenerado en forma mejor, más grande, más profundo, más alineado con el plan de Dios. Es como cuando una semilla cae al suelo, muere, se descompone, se disuelve. Pero en esa muerte nace una planta, que es completamente diferente a la semilla y es mucho más grande. Dios hace lo mismo con tus sueños en la oscuridad. Tus sueños mueren en forma de semilla para que resuciten en forma de árbol. Ahora quiero dirigirme a algo que la mayoría de las iglesias no quiere hablar. El enemigo también está en la oscuridad. Y aquí está el secreto que cambia todo. El demonio tiene miedo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad es donde Dios está más poderoso. Es donde Dios está más activo. Es donde Dios está más cerca. El diablo trabaja en la confusión. Trabaja en la ambigüedad. Trabaja en la multiplicidad de opciones. Cuando estás en la luz, cuando hay demasiadas opciones, cuando estás distraído por demasiadas cosas, el demonio te persigue. Pero cuando entras en la oscuridad, cuando todo se reduce a lo esencial, cuando solo hay Dios y tú, de repente, el demonio pierde su ventaja. Porque en la oscuridad, la única voz que importa es la voz de Dios. Y aunque el demonio grite, aunque levante toda la tormenta, su voz es más fuerte, su poder es más grande, su presencia es más real. Es por eso que muchas de las personas más fieles de la Biblia experimentaron sus ataques más intensos cuando estaban en la oscuridad. Job fue atacado, Pedro fue tentado, Jesús mismo fue llevado al desierto para ser tentado, pero todos sobrevivieron, todos ganaron. Todos emergieron más fuertes. ¿Por qué? Porque entendieron que aunque el enemigo estaba presente, Dios estaba más presente. Y aquí está lo que necesitas saber en este preciso momento. Si en tu oscuridad estás siendo atacado, si estás experimentando guerras espirituales, si el enemigo está lanzando toda su munición en tu contra, eso es una señal de que Dios está haciendo algo extraordinario en ti. Porque el enemigo no ataca lo que no es una amenaza. El enemigo no lucha contra lo que no tiene potencial. Si estás siendo atacado, es porque el cielo sabe que estás destinado a ser alguien extraordinario, y el diablo está en pánico, porque sabe que cuando salgas de esa oscuridad, serás una amenaza para su reino. Entonces resiste, mantente firme, declara tu fe, porque el enemigo ya perdió. La batalla ya fue ganada en la cruz. Ahora solo está haciendo ruido para que abandones tu fe. Pero tú no abandonarás, ¿verdad? Hermano, quiero revelarte las 3 cosas que el demonio ha estado ocultando de ti. Cosas que si las comprendes, cambiarán tu perspectiva completamente. Cosa 1. Tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. El enemigo quiere que creas que tu oscuridad es eterna. Quiere que pienses que nunca terminará. Quiere que sientas que estás atrapado, pero es una mentira. Porque tu sufrimiento tiene una fecha de vencimiento establecida por Dios. Job pasó por la prueba más severa, pero la Biblia dice que fue limitada. Había un tiempo, había un fin, y cuando llegó ese fin, todo cambió. Pedro 5:10 lo dice claramente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Lo ves? Un poco de tiempo. No es eterno, es temporal. Tu oscuridad tiene un final. Tu sufrimiento tiene un vencimiento. Tu tribulación tiene un límite y está más cerca de lo que jamás imaginaste. Cosa 2.
Tú eres más fuerte de lo que crees mientras estás en la oscuridad. Mientras estás siendo atacado, mientras estás luchando, el enemigo te susurra: no puedes, no tienes las fuerzas, no eres lo suficientemente fuerte, vas a fracasar. Mentira, porque la fortaleza que necesitas no viene de ti, viene de Dios. Y la Biblia promete en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es fuerza tuya, es fuerza de Cristo en ti. Entonces, cuando te sientes débil, es precisamente cuando estás más disponible para que la fortaleza de Cristo trabaje a través de ti. Es cuando estás más fuerte, paradójicamente, porque cuando reconoces tu debilidad, cuando sueltas tus propios intentos de hacer las cosas por ti mismo, cuando cedes el control a Dios, entonces la fuerza de Dios fluye sin obstáculos. Cosa 3. Tu testimonio será la herramienta más poderosa contra el diablo. El demonio quiere que ocultes tu historia. Quiere que avergüences de lo que pasaste. Quiere que silencies tu testimonio, porque sabe que tu testimonio es una arma. Un arma poderosa. Apocalipsis 12:11 lo dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu testimonio vence al diablo, porque cuando hablas de cómo Dios te sacó de la oscuridad, cuando proclamas lo que Él hizo en tu vida, cuando compartes cómo fue fiel cuando todo parecía perdido, otros creerán, otros esperarán, otros resistirán, y a través de tu testimonio, otros serán liberados del mismo demonio que trató de esclavizarte a ti. Por eso el enemigo lucha tan fuerte para silenciarte, porque tu voz es peligrosa para su reino. Pero hermano, no te silencies. Tu historia necesita ser escuchada. Quiero que veas todo el ciclo completo de lo que sucede cuando Dios te lleva a través de la oscuridad. Porque entender el ciclo te dará esperanza de que hay un final, que hay una salida. Fase 1. La iluminación inicial comienza. Cuando Dios te ilumina con verdad, te muestras algo, te abre los ojos a una realidad que no habías visto. Tal vez es la realidad de tu pecado. Tal vez es la realidad de que necesitas cambiar. Tal vez es la realidad de que hay algo mayor esperándote. Esto es lo que sucedió con Abraham cuando Dios lo llamó. Lo iluminó con una visión. Le mostró un futuro que no podía ver. Fase 2. El abandono y la oscuridad luego. Dios te pide que abandones todo lo que conoces. Te pide que dejes la seguridad. Te pide que entres en lo desconocido. Y cuando lo haces, cuando dejas todo y caminas por fe, es como si Dios apagara la luz. De repente no puedes ver el siguiente paso. No puedes prever el resultado. Solo tienes fe. Esto es lo que sucedió con Abraham. Fue llamado a una tierra que no sabía dónde era. Fase 3. El sufrimiento en la oscuridad. En la oscuridad, comienzas a experimentar pruebas, luchas, tribulaciones. Es cuando el enemigo viene con todo su poder. Es cuando tus dudas se multiplican. Es cuando preguntas: ¿hice lo correcto? ¿Es esto realmente Dios? ¿Y si me equivoqué? Abraham fue a Egipto, mintió sobre su esposa, enfrentó hambre, enfrentó conflicto. Esta fue su prueba en la oscuridad. Fase 4. El punto de quiebre. Llega un momento en la oscuridad donde algo sucede dentro de ti. Un cambio, una transformación, una renovación de fe. Es cuando dejas de luchar contra Dios y comienzas a rendirte a Él. Es cuando dejas de preguntar ¿por qué? Y comienzas a preguntar ¿para qué? Es cuando transformas tu sufrimiento en propósito. Para Abraham fue cuando Dios le dijo: ofrenda a tu hijo. Y en lugar de cuestionar, obedeció. Su fe fue probada y confirmada en ese momento. Fase 5. La revelación divina. Y luego, en el pico de tu rendición, en el ápice de tu fe, Dios se revela. Dios hace lo milagroso, lo extraordinario, lo imposible. Hace lo que no puede explicarse por medios naturales. Es claramente la mano de Dios. Para Abraham fue cuando Dios proveyó el carnero en lugar de Isaac. Fue un milagro. Fue una revelación de la fidelidad de Dios. Fase 6. La transformación y la luz. Y finalmente, cuando tu fe ha sido purificada,
Cuando has sido moldeado, cuando has sido refinado, emerges a la luz. Pero no eres el mismo, eres transformado, eres más fuerte, eres más sabio, eres más conectado a Dios. Y la luz que ves ahora es mucho más brillante porque has pasado por la oscuridad. Abraham no solo salió de la oscuridad, salió como padre de la fe. Salió como alguien cuyo nombre sería recordado por siempre. Ahora, hermano, hermana, si estás en la oscuridad ahora, quiero darte señales que indican que estás cerca del final, porque Dios siempre deja pistas, Dios siempre ofrece esperanza. Señal 1. La paz en medio de la tormenta cuando comenzaste la oscuridad. Probablemente estabas en pánico total, estabas desesperado, estabas asustado, pero si ahora, incluso en mitad de la dificultad, tienes momentos de paz, si hay calma en tu corazón aunque afuera hay tormenta, esa es una señal de que Dios está cerca, porque esa paz sobrepasa el entendimiento. No tiene sentido lógico, no es natural, es sobrenatural, es de Dios. Señal 2. Comprensión creciente. Cuando comenzaste la oscuridad, nada tenía sentido. Estabas confundido. Las cosas eran un misterio. Pero si ahora, mientras aún estás en la oscuridad, comienzan a conectarse los puntos, comienzan a tener sentido las cosas, comienzan a verte el propósito detrás de lo que pasó. Esa es una señal de que Dios está revelando, de que la luz está comenzando a filtrarse a través de la oscuridad. Señal 3. Libertad de la culpa al inicio de la oscuridad. Probablemente estabas cargado de culpa. Culpa por lo que hiciste, culpa por lo que no hiciste, culpa por ser insuficiente. Pero si ahora esa culpa está comenzando a desvanecerse, si estás sintiendo perdón, si estás comenzando a soltar lo que te atormentaba, esa es una señal de que el proceso de purificación está casi completo, porque la culpa es lo que el diablo vende, pero el perdón es lo que Dios regala. Señal 4. Resurgimiento de la esperanza. La desesperación es lo que caracteriza el inicio de la oscuridad. Es cuando pierdes toda esperanza, es cuando crees que nunca mejorará. Pero si ahora, incluso pequeñamente, comenzaste a creer nuevamente, si tienes sueños nuevamente, si visualizas un futuro nuevamente, esa es una señal de que la oscuridad está terminando, porque la esperanza es la antorcha que Dios enciende justo antes de sacar la luz completa. Señal 5. Transformación en tu carácter. Cuando observas tu propia vida, cuando ves cómo has cambiado, cuando reconoces que ya no eres quien eras, esa es la señal más clara de que Dios ha estado trabajando. Tal vez eras impaciente, ahora tienes paciencia. Tal vez eras egoísta, ahora eres generoso. Tal vez eras orgulloso, ahora eres humilde. Eso no sucede por accidente, eso es la obra de Dios. Y si Dios ya ha transformado tu carácter, si ya está transformando tu ser, entonces la manifestación externa está muy cerca. Hermano, hermana, quiero hablarte con la máxima sinceridad en este momento. Lo que está sucediendo en tu vida, en estos momentos, no es porque Dios te haya abandonado, es precisamente lo opuesto. Es porque Dios te ha elegido para algo extraordinario, porque la gente ordinaria no enfrenta oscuridad así. La gente ordinaria vive una vida ordinaria, cómoda, sin desafíos importantes. Pero tú estás siendo moldado para algo especial. Dios solo refina lo que valioso. Dios solo premia a los que perseveran. Y la razón por la cual estás sufriendo tanto es porque Dios ve algo en ti que tú mismo no ves todavía. Ve tu potencial, ve tu capacidad, ve tu destino, y está determinado a desarrollarlo, incluso si eso significa permitir la oscuridad. Pero aquí viene lo crítico, hay un punto de no retorno en esta oscuridad. Es cuando decides si vas a creer o si vas a abandonar. Y hermano, estamos llegando a ese punto. Es ahora, es en este video. Es en este momento, porque después de este momento, las circunstancias pueden mejorar. Puede llegar un evento, puede haber un cambio. Y si no estás preparado, si no has tomado la decisión, si no has hecho el compromiso, podrías desperdiciar la oportunidad que Dios está presentando. Entonces te pregunto, ¿vas a creer?
Vas a creer que lo que Dios está haciendo en la oscuridad tiene un propósito. Vas a creer que cuando salgas serás transformado. Vas a creer que Dios nunca te abandonó, solo estaba trabajando. Porque si dices sí a eso, si realmente lo crees en tu corazón, entonces lo que sucede a continuación es que tu perspectiva cambia. Y cuando tu perspectiva cambia, tu realidad comienza a cambiar. Quiero compartirte una verdad que pocos entienden. Una verdad que si la captas revolucionará tu vida. La verdad es esta: la oscuridad no es castigo. La oscuridad es amor. Sé que suena contradictorio. Sé que no tiene sentido lógico. Pero escúchame. Un padre que ama a su hijo no le permite hacer todo lo que quiere. Un padre que ama a su hijo lo disciplina. A veces quita, a veces restringe, porque sabe que el comodidad llevaría a la destrucción. Así es Dios contigo. Cuando Dios te pone en la oscuridad, cuando Dios quita lo que era tu comodidad, cuando Dios restringe lo que era tu seguridad, lo hace porque te ama, porque si no lo hiciera, te permitiría continuar en la ilusión. Permitiría que sigas adorando ídolos, permitiría que sigas viviendo una mentira. Pero porque te ama, porque tienes un destino más grande, porque hay un propósito para tu vida que no puede ser alcanzado en la comodidad, te lleva a la oscuridad. Proverbios 3:11-12 lo expresa perfectamente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te molestes por su reprensión, porque el Señor disciplina a los que ama, como un padre al hijo que es su delicia. ¿Ves? El Señor disciplina a los que ama, no a los que rechaza, a los que ama. Así que si estás siendo disciplinado, si estás siendo llevado a través de la oscuridad, es porque eres amado Él. Diablo te hace creer que estás siendo castigado, que estás siendo abandonado, que Dios está enojado contigo. Mentira, la verdad es que estás siendo refinado, estás siendo preparado, estás siendo amado de una manera que la mayoría de las personas nunca experimentará. Si entiendes lo que has escuchado, si realmente ha tocado tu corazón, entonces hay acciones concretas que debes tomar ahora mismo. No esperes. No pospongas. Ahora, paso 1. Acepta la oscuridad como herramienta primero. Debes aceptar que estás en la oscuridad. No luches contra ella. No la niegues. No pretendas que no está pasando. Acepta que esto es real, que es difícil, que es necesario, porque cuando aceptas la realidad, puedes trabajar con Dios en lugar de contra Dios. Paso 2. Busca la voz de Dios en la oscuridad. Ahora que aceptas la oscuridad, tu tarea es escuchar. Dedica tiempo en oración. Dedica tiempo en la Biblia. Dedica tiempo en silencio. Porque en la oscuridad, cuando todas las distracciones externas desaparecen, la voz de Dios es cristalina. Prométete a ti mismo que pasarás al menos 30 minutos cada día buscando a Dios. Paso 3. Sacrifica lo que necesita morir. Hay cosas en tu vida que necesitan morir. Actitudes, hábitos, relaciones, ambiciones. Identifica qué son y suéltalas. Voluntariamente. No esperes a que Dios te las quite. Se lo adelantas. Demuéstrale que entiendes lo que está sucediendo. Paso 4. Cultiva la esperanza. Activa la esperanza, no es pasiva. La esperanza es activa. No es solo esperar sentado. Es declarar, es visualizar, es actuar como si ya tuvieras lo que estás esperando. Cada día, afirma en voz alta: Dios está trabajando en mi vida. Mi oscuridad tiene propósito. Mi milagro está en camino. Paso 5. Sirve a otros en la oscuridad. Aquí está lo que muchas personas no hacen. Mientras están en su propia oscuridad, no sirven a otros. Pero hermano, esto es un error. Porque cuando sirves incluso en tu oscuridad, cuando bendices a otros incluso cuando estás siendo bendecido, demuestras que tu fe no es condicional, que tu amor no depende de tus circunstancias. Y eso activa el flujo de bendición. Eso cambia la dinámica espiritual. Para que creas, quiero compartirte historias. Historias de personas que pasaron por la oscuridad más profunda y emergieron en la luz. Historia 1. La mujer con flujo de sangre. Había una mujer que había estado enferma durante 12 años. 12 años de dolor, 12 años de sufrimiento.
12 años en su propia oscuridad. Gastó todo su dinero en médicos. Nada funcionó. Estaba sola, desesperada, al borde de la muerte. Pero escuchó que Jesús estaba cerca. En la fe más pura, en la oscuridad de su situación, ella creyó, dijo: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Y lo hizo. A través de la multitud, agarró su manto. Y instantáneamente su flujo de sangre se detuvo. Su cuerpo fue sanado. Su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque ella creyó en la oscuridad. Ella actuó en la oscuridad. Ella fue fiel en la oscuridad. Historia 2. Pedro en la prisión. Pedro fue encarcelado por predicar sobre Jesús. Estaba en oscuridad literal, en una mazmorra, encadenado. Sabía que al día siguiente iba a ser ejecutado. ¿Pero qué hizo? Oró, adoró, cantó himnos. En la oscuridad más profunda, en la noche anterior a su ejecución prevista, un ángel fue enviado por Dios. El ángel rompió sus cadenas, lo liberó, lo sacó de la prisión. ¿Por qué? Porque Pedro fue fiel incluso cuando la muerte estaba en la puerta. Historia 3. Pablo en el naufragio. Pablo estaba en un barco que fue enviado en una tormenta terrible. Las olas eran montañosas. El cielo estaba negro. Parecía que todos iban a morir. Los marineros estaban en pánico. Todos creían que era el fin. Pero Pablo se levantó y dijo: «Tened ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, sino solamente la nave». ¿De dónde sacó esa confianza en la oscuridad? De su fe, de su relación con Dios, porque Dios le había revelado en la noche que todos serían salvos. Y fueron, exactamente como Dios lo reveló. Historia 4. Jesús en la cruz. Y finalmente, la historia más importante. Jesús colgando de la cruz, en oscuridad, en abandono aparente, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estaba en sufrimiento total, pero no renunció, no abandonó su fe, y porque pasó a través de la oscuridad más profunda que cualquier ser humano jamás pasará, emergió en gloria, resucitó, triunfó, cambió la historia para siempre. Y ahora, a través de su muerte en la oscuridad, millones de personas son salvadas. Hermano, si Jesús pasó por la oscuridad más profunda, ¿por qué piensas que tú eres excepto? ¿Por qué piensas que tu oscuridad no tiene propósito? Todos los héroes de la fe pasaron por la oscuridad y todos emergieron transformados. Quiero hacerte una pregunta y quiero que realmente pienses sobre ella. Si Dios está en la oscuridad contigo, si está refinando tu carácter, si está moldeando tu destino, ¿realmente necesitas que Él te ilumine toda la ruta? ¿Realmente necesitas ver el final desde el principio? ¿O puedes confiar en que Él está guiando cada paso incluso en la oscuridad? Porque la verdad es que la mayoría de las personas no quieren confiar. Quieren control, quieren seguridad, quieren todo visto, pero eso no es fe. Eso es visión. La fe es cuando confías aunque no puedas ver. La fe es cuando avanzas aunque no conoces el camino. La fe es cuando crees aunque la evidencia sugiere lo contrario. Y hermano, si quieres experimentar lo extraordinario, si quieres conocer el poder de Dios en maneras que la mayoría nunca conocerá, entonces tienes que estar dispuesto a caminar en la oscuridad. Tienes que estar dispuesto a soltar el control. Tienes que estar dispuesto a confiar completamente. Ahora, quiero que hagas una declaración que cambiarás todo lo que viene después. Levántate. Sí, levántate ahora. Y declara esto con voz fuerte, con confianza, con autoridad. Yo reconozco que estoy en la oscuridad, pero no estoy solo. Dios está conmigo. Yo renuncio a entender cómo. Yo renuncio a ver el futuro. Yo renuncio a controlar lo que sucede. Y elijo confiar, elijo creer, elijo seguir a Dios en esta oscuridad. No sé cuándo terminará, pero sé que tiene un fin. No sé por qué estoy aquí, pero sé que hay un propósito. No sé qué me espera, pero sé que Dios me espera. Y estoy dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser purificado, dispuesto a ser transformado. Porque cuando salga de esta oscuridad, saldré como una nueva persona. Saldré con fe que fue probada. Saldré con carácter que fue refinado. Saldré con propósito que fue revelado. Mi testimonio se convertirá en antorcha.
para otros en la oscuridad. En el nombre de Jesús, declaro que esta oscuridad es temporal. En el nombre de Jesús, declaro que esta prueba es victoria. En el nombre de Jesús, declaro que saldré transformado. Amén. Hermano, quiero que entiendas algo que es absolutamente revolucionario sobre cómo funciona la transformación divina. Cuando estás en la oscuridad, hay un proceso específico que ocurre dentro de ti, un proceso que no puede ocurrir en la luz. El proceso de muerte y resurrección espiritual. Mira, todos hablamos de la resurrección de Jesús, pero pocos entienden que esa misma resurrección debe ocurrir dentro de ti. Porque para resucitar, primero tienes que morir, no una muerte literal, una muerte espiritual, una muerte de tu ego, una muerte de tus deseos carnales, una muerte de tu vieja forma de ser. Y esa muerte ocurre en la oscuridad. Romanos 6:3-5 lo expresa claramente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves? Plantados en su muerte, sepultados. Es una imagen de la oscuridad, de estar bajo tierra, de la muerte. Pero luego dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Resurrección, nueva vida, luz. Entonces la oscuridad en la que estás ahora es el sepulcro en el cual tu viejo yo está siendo enterrado, y cuando salgas, saldrás resucitado, renovado, renacido. La alquimia divina. Quiero que entiendas algo que los alquimistas antiguos buscaban durante siglos. Buscaban transformar metales ordinarios en oro. Nunca lo lograron con métodos científicos, pero Dios lo hace constantemente con el espíritu humano. Dios transforma tu espíritu ordinario en algo extraordinario, tu espíritu terrenal en algo celestial, tu espíritu débil en algo fuerte. ¿Cómo? A través de la prueba, a través del fuego, a través de la presión. Cuando calientas metales ordinarios en una forja, bajo fuego intenso, bajo presión tremenda, se transforman, se purifican, se vuelven más valiosos. Es exactamente lo que está ocurriendo contigo en la oscuridad. Malaquías 3:3 lo describe. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Refinador, purificador, fuego, presión, transformación. Esto es lo que está ocurriendo en tu oscuridad, el precio de la grandeza. Hermano, quiero ser completamente honesto contigo. La grandeza tiene un precio. No es que Dios sea cruel, es que Dios es sabio y sabe que para alcanzar verdadera grandeza tienes que pagar el precio de la disciplina, el sacrificio, la renuncia. Porque si todo fuera fácil, si no hubiera costo, entonces cualquiera sería grande. Pero la verdadera grandeza, la verdadera transformación, la verdadera excelencia, requiere dedicación, requiere sacrificio, requiere estar dispuesto a perder lo pequeño para ganar lo grande. Timoteo 2:10-11 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si mueres con Él, también vivirás con Él. Muerte y vida, oscuridad y luz, sacrificio y exaltación, son inseparables. Así que si estás experimentando el muerte de tu viejo yo, el sacrificio de tus comodidades, la renuncia de tus seguridades, es porque Dios te está preparando para la gloria. Hermano, quiero hablarte de algo que la mayoría de las iglesias nunca aborda, porque es incómodo. Cuando estás en la oscuridad, tu mayor enemigo no es el diablo afuera, es el diablo adentro. Es tu propia mente, tus propias dudas, tus propios miedos, porque el demonio externo puede atacarte, pero el demonio interno es el que te destroza.
El demonio externo puede hacer circunstancias difíciles, pero el demonio interno es lo que te hace creer que no hay salida. El enemigo 1. La duda es el veneno que el demonio inyecta en tu mente en la oscuridad. Duda de que Dios sea real. Duda de que Dios se importa. Duda de que exista un plan. Duda de que vaya a mejorar. Y aquí está lo peligroso. La duda es contagiosa. Una pequeña duda se convierte en grande duda. Una grande duda se convierte en desesperación. Pero aquí está lo que necesitas saber. La duda es una mentira. La duda es el demonio usando tus pensamientos contra ti. Es como si el demonio tomara tu mente como un micrófono y hablara negación a través de ti. Pero tú tienes el poder de rechazarla. Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, incluyendo los pensamientos de duda. Cuando venga la duda, no la aceptes como verdad. Cuestiónala, rebótala, reemplázala con la palabra de Dios. Di en voz alta: eso es una mentira. Dios es real. Dios se importa. Hay un plan. Voy a mejorar. El enemigo 2, el miedo. El miedo es el compañero de la duda. Donde hay duda, hay miedo. Donde hay miedo, hay paralización. El miedo te paraliza, te impide actuar, te impide creer, te impide avanzar, porque el miedo dice: ¿y si fallas? ¿Y si no funciona? ¿Y si Dios no viene? Pero la Biblia no está de acuerdo con el miedo. De hecho, la Biblia menciona no temas más de 300 veces. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que el miedo es tu debilidad natural. Y Dios quiere que entiendas que el miedo es una elección. Puedes elegir temer o puedes elegir creer. Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No ha dado. Es decir, tú no tienes que tener miedo. Tienes poder, tienes amor, tienes control. Así que cuando el miedo venga, recházalo. Di: no tengo miedo, tengo fe, no tengo cobardía. Tengo poder, el enemigo 3. La impaciencia es uno de los enemigos más peligrosos en la oscuridad, porque la impaciencia te hace tomar decisiones equivocadas. La impaciencia te hace renunciar cuando estabas a punto de triunfar. La impaciencia es lo que hace que las personas abandonen su fe justo cuando el milagro estaba a punto de suceder, porque no pueden soportar un día más de incertidumbre. Pero mira lo que la Biblia dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no a tu tiempo, a tiempo de Dios. Y si no desmayamos, si no abandonamos, si no renunciamos, entonces cosecharemos. Así que cuando venga la impaciencia, cuando digas: esto ya es demasiado, cuando sientas que no puedes continuar, respira. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que estás casi allí. Quiero compartirte algo que probablemente no sabes. Hay personas ahora mismo que están saliendo de su oscuridad, gente como tú, gente que pensaba que no había salida, gente que estaba tan desesperada que casi se rinde, pero no renunció, y ahora están viendo los resultados. Testimonio 1. El hombre que perdió todo. Había un hombre que lo tenía todo: dinero, éxito, familia, respeto. Pero cometió un error que le costó absolutamente todo. Perdió su negocio, perdió su dinero, perdió su familia, perdió su reputación. En una noche pasó de todo a nada, entró en la oscuridad más profunda de su vida. Pasó años en depresión, años considerando el suicidio, pero un día en la oscuridad oyó la voz de Dios. No fue una voz audible, fue una voz interior que dijo: esto no es el fin, es el comienzo. Lentamente comenzó a creer, comenzó a reconstruir. No su negocio, no su dinero, su relación con Dios. Y hermano, hoy es próspero, no porque haya recuperado lo que perdió, sino porque ha ganado algo mucho más valioso: una relación auténtica con Dios. Su testimonio ahora ha salvado a centenares de personas que estaban en la misma desesperación en la que él estaba. Testimonio 2. La mujer abandonada. Había una mujer que fue abandonada por el hombre que amaba.
Después de 20 años de matrimonio, él simplemente se fue. La dejó sola, con 2 hijos, sin dinero, sin apoyo. Entró en la oscuridad, en la soledad, en la incertidumbre. Pero en lugar de rendirse, comenzó a orar, comenzó a confiar, comenzó a creer. Hoy esa mujer ha conocido una redención que nunca esperó. Ha conocido un amor que es más profundo que el amor humano, el amor de Dios. Y su historia ha inspirado a miles de mujeres que también fueron abandonadas a creer nuevamente. Testimonio 3. El joven en la cárcel. Había un joven que cometió un delito. Fue condenado, fue encarcelado. Pasó años en la oscuridad literal de una celda de prisión, pero en esa celda oscura encontró a Dios, se arrepintió, se transformó. Hoy ese joven ha sido liberado, no solo físicamente sino espiritualmente. Y ahora sirve como pastor, llevando a otros encarcelados a Jesús. Su testimonio ha hecho que cientos de prisioneros encuentren salvación. Hermano, estos no son excepciones. Son la regla porque Dios está constantemente haciendo milagros en la oscuridad de las personas. Ahora, quiero que visualicemos juntos lo que sucederá cuando salgas de tu oscuridad. Quiero que veas con los ojos de tu fe lo que Dios tiene. Preparado visión 1. La claridad cuando salgas. Habrá claridad. Por primera vez en tanto tiempo verás claro. La confusión desaparecerá. Las preguntas tendrán respuestas. Los misterios serán revelados. Y lo más importante, entenderás. Comprenderás por qué pasaste por lo que pasaste. Verás el propósito detrás de cada paso. Visión 2. La comunidad cuando salgas. No saldrás solo. Saldrás con una comunidad. Porque otros que estaban en su propia oscuridad, al verte salir creerán y cuando salgan, habrá una cadena de personas siendo liberadas. Tu milagro se convierte en el milagro de otros. Visión 3. El propósito cumplido cuando salgas. Comenzarás a funcionar en tu verdadero propósito. No el propósito que la sociedad te asignó, no el propósito que tu familia esperaba, sino tu verdadero propósito. Y cuando comiences a funcionar en eso, experimentarás una satisfacción y una alegría que no tiene comparación. Visión 4. La recompensa y luego, la parte que menos esperabas, la recompensa no solo de Dios, sino de la vida. Porque cuando caminas en tu propósito, la vida misma te recompensa. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, las oportunidades surgen. Es como si el universo mismo estuviera conspirando a tu favor, porque lo está, porque Dios está conspirando a tu favor. Hermano, hermana, hemos llegado al final, pero en realidad es un comienzo. Porque si lo que escuchaste realmente tocó tu corazón, si realmente crees que hay un propósito en tu oscuridad, entonces tu verdadera jornada comienza. Ahora, la jornada de transformación, la jornada de fe, la jornada de descubrimiento de quién realmente eres. Y quiero que hagas 3 cosas. Acción. 1. Comparte este mensaje. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Alguien que está en su propia oscuridad. Alguien que ha perdido la esperanza. Comparte este video con ellos. Sé la vela que ilumina su oscuridad. Sé el mensajero de esperanza que Dios está buscando. Acción 2. Suscríbete y activa notificaciones, porque los mensajes que vienen serán progresivamente más profundos. Cada video será diseñado para llevarte a una etapa diferente de tu transformación. No te pierdas ninguno. Mantente conectado a este canal. Acción 3. Comienza tu diario de oscuridad. Hoy mismo, comienza a escribir. Escribe lo que estás sintiendo. Escribe tus dudas. Escribe tus esperanzas. Porque cuando finalmente salgas de la oscuridad, podrás mirar atrás y ver exactamente cómo Dios trabajó. Podrás ver la conexión entre lo que estabas pasando y lo que Dios estaba construyendo. Hermano, quiero que entiendas que esta es la hora de la fe radical. No es la hora de la fe cómoda. No es la hora de la fe que solo cree cuando ve resultados. Es la hora de la fe radical. La fe que confía cuando no entiende. La fe que persevera cuando no hay esperanza visible. La fe que declara victoria cuando todo parece derrota. Porque la fe radical es lo que abre cielos. Mateo 21:22 dice,
Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas, creyendo. Eso es fe radical, no pidiendo con dudas, no pidiendo con incertidumbre, pidiendo con certeza de que ya lo recibiste. Así que en este momento, quiero que hagas algo radical. Quiero que creas sin evidencia, que declares sin confirmación, que actúes como si ya lo tuvieras. Cuando ores, no ores como alguien pidiendo favor. Ora como alguien reclamando lo que ya es suyo. Dios, gracias Dios porque ya estoy sanado. Gracias porque ya estoy libre. Gracias porque ya estoy prosperando. No en el futuro, en el presente. Porque cuando hablas en presente sobre lo que está en el futuro, activas la fe radical. Y es esa fe la que cambia realidades, hermano. Quiero terminar con una promesa que está sellada en las Escrituras. Una promesa que Dios hizo hace miles de años, pero que es para ti, en este momento. Jeremías 29, 11, 13 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Léelo nuevamente, lentamente. Pensamientos de paz, no de mal. Esto significa que mientras estás en la oscuridad, mientras estás sufriendo, mientras todo parece confusión, Dios tiene pensamientos de paz para ti. Dios está pensando en tu bien, no en tu mal. Dios está pensando en tu futuro glorioso, porque Dios es profético. Ve el final desde el principio. Él sabe que cuando salgas de esto, cuando superes esto, cuando triunfes en esto, tu vida será tan increíblemente bendecida que olvidarás incluso que existió la oscuridad. Bueno, no la olvidarás, pero la verás como la mejor inversión que hiciste. Porque cada momento de oscuridad fue el precio que pagaste, por la gloria que está por venir, para daros el fin que esperáis. Un fin, un final, una conclusión a tu oscuridad. Ese final es gloria. Es transformación, es manifestación de todo lo que Dios prometió. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Yo os oiré. Ya lo escuchó. Todos tus gritos, todas tus oraciones, todas tus lágrimas, ya fueron escuchadas. No es que será escuchado, ya fue escuchado. Dios está respondiendo. En este momento está respondiendo. No siempre recibimos la respuesta cuando la queremos, pero siempre la recibimos cuando es necesaria. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscas a Dios con todo tu corazón, lo hallarás no parcialmente, completamente, totalmente. Y cuando lo halles, cuando lo encuentres de verdad, cuando tengas ese encuentro que cambia toda la vida, nada volverá a ser igual. Hermano, hermana, estamos en el momento de decisión. Este es el punto en el que tienes que elegir. Si realmente crees en lo que acabas de escuchar. Elegir si realmente vas a confiar en Dios en la oscuridad. Elegir si realmente vas a hacer el cambio que necesita suceder. ¿Por qué? Palabras son solo palabras. Lo que importa es la acción. Lo que importa es que hagas algo diferente a partir de este momento. Porque si escuchas esto y vuelves a la misma vida, a los mismos pensamientos, a las mismas acciones, entonces nada cambiará. Pero si cambias, si actúas, si decides que la oscuridad en la que estás es temporal y que vas a usar ese tiempo para transformarte, entonces todo cambiará. Entonces experimentarás un milagro, no porque lo merezcas, sino porque lo reclamarás con fe radical. Así que aquí está mi pregunta final para ti. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a usar tu oscuridad como un vientre de transformación? ¿Vas a confiar en Dios cuando no puedas ver? ¿Vas a actuar como si realmente crees? ¿Vas a ser diferente a partir de este momento? Si tu respuesta es sí, entonces di esto conmigo. Sí. Cambio, confío, actúo. Seré diferente. A partir de ahora, mi vida es diferente. A partir de ahora, elijo fe, elijo esperanza, elijo transformación. La oscuridad que veo, hoy es la semilla de gloria que veré mañana. Mi sufrimiento,
de hoy es el precio de mi manifestación mañana. Mi prueba de hoy es el refino de mi excelencia mañana. Y declaro que saldré de esta oscuridad, transformado, glorificado, exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, antes de irme, quiero decirte algo que es absolutamente crítico. Lo que está sucediendo en tu vida en este momento, en esta hora, en este segundo, no es accidental. Dios permitió que llegara a ti porque necesitabas escuchar esto. Porque está a punto de suceder algo extraordinario en tu vida. Está a punto de haber un cambio, y Dios quería que supieras que no estás solo, que no es sin propósito, que la oscuridad tiene significado. Así que cuando suceda ese cambio, cuando veas tu milagro manifestado, quiero que recuerdes este video. Quiero que recuerdes que te dijeron que la oscuridad era amor, que te dijeron que la prueba era propósito, que te dijeron que ibas a triunfar. Y cuando lo hayas hecho, cuando estés en la luz, quiero que ayudes a otros. Quiero que comparezcas tu testimonio. Quiero que hables de lo que Dios hizo, porque tu voz será la vela para alguien más en la oscuridad. Que la paz de Dios esté contigo, que la fortaleza de Dios te acompañe, que el poder del Espíritu Santo trabaje en tu vida a partir de ahora. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, antes de que finalicemos, quiero compartirte una última verdad, que es probablemente la más importante de todo lo que hemos hablado. La verdad es esta: Dios nunca comete errores. Nunca. Cuando pareciera que las cosas están equivocadas, cuando pareciera que estás en el lugar equivocado en el tiempo equivocado, no es un error, es precisión divina. Porque Dios está dirigiendo cada detalle de tu vida hacia tu destino. Mira, nosotros vemos las circunstancias y pensamos, esto es malo, esto es injusto, esto no debería estar sucediendo. Pero Dios ve todo el cuadro, ve el propósito, ve el final. Es como cuando ves a un artista trabajando en una pintura. En mitad del proceso parece un caos, hay colores que no van juntos, hay formas que no tienen sentido. Pero el artista sabe exactamente lo que está haciendo, porque puede ver el cuadro completo en su mente. Y cuando termina, la pintura es hermosa. Es una obra maestra. Así es Dios contigo. Mientras estás en mitad del proceso, mientras estás en la pintura, todo parece un caos. Pero Dios está creando una obra maestra. Tu vida va a ser una obra maestra. Cuando finalmente veas el cuadro completo, cuando finalmente entiendas cómo cada trazo, cada color, cada sombra encajaba perfectamente, te arrodillarás y dirás, Dios, eres un genio. Fuiste perfecto en todo, así que confía en la pintura. Aunque no entiendas el proceso, confía en que el artista sabe lo que está haciendo. Ahora, quiero hablar sobre algo que es crítico y que la mayoría nunca considera. Cuando Dios te saque de tu oscuridad, cuando Dios te transforme, cuando Dios te eleve, viene una responsabilidad, la responsabilidad de compartir lo que Dios hizo contigo, porque tu testimonio no es solo para ti, es una herramienta divina que Dios quiere usar para liberar a otros. Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa, razón de la esperanza. Significa que cuando otros vean tu transformación, cuando otros vean tu milagro, cuando otros vean cómo cambiaste, te van a preguntar cómo lo hiciste, cuál es tu secreto, cómo saliste de eso. Y cuando te lo pregunten, tienes la responsabilidad de testificar sobre la bondad de Dios, no para vanagloriarte, sino para glorificar a Dios. Porque tu testimonio tiene poder. Tu testimonio salva, tu testimonio libera. Corintios 1:3-4 lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Nosotros mismos somos consolados para poder consolar a otros. Así que, cuando salgas de tu oscuridad, cuando experimentes la consolación de Dios,
Tienes la responsabilidad de ir a otros que están en su propia oscuridad y consolarlos con la misma consolación que recibiste. Es un ciclo de sanación que se propaga. Hermano, hermana, quiero decirte algo que probablemente nunca has escuchado en una iglesia. Estoy orgulloso de ti. Sí, orgulloso. Porque para llegar a este punto, para estar viendo este video, para estar escuchando este mensaje, significa que aún tienes fe, que aún crees, que aún no has renunciado. Cuando la mayoría de las personas en tu situación habrían abandonado hace mucho tiempo, tú seguiste buscando, seguiste creyendo, seguiste esperando. Y eso es hermoso, porque la fe es el acto más valiente que una persona puede hacer. La fe es elegir creer cuando no hay razón para creer. Y porque hiciste eso, porque elegiste creer, porque persististe en tu fe, Dios te honra. Dios dice, verá a este hijo, verá a esta hija, verá que su fe fue genuina, verá que su confianza fue real, y voy a bendecir su fe. Así que, no abandones ahora, no cuando estás casi allí, no cuando el milagro está justo alrededor de la esquina. Mantén la fe, un poco más, solo un poco más, porque está a punto de suceder. Está a punto de suceder.